Muy buenas, confinados y confinadas, bienvenidos a otro vídeo de física en el que nos toca un problema de dinámica, ¿vale? Es un problema sencillito, que está bien para empezar el tema, porque solo tiene un cuerpo y un par de fuerzas, ahora lo veréis. Y consiste en un péndulo que está colgado en un vagón de metro. Pues lo que pasa en el metro, ¿no? Bueno, por lo que sea, hay un péndulo en el metro y entonces el vagón de metro acelera, ¿de acuerdo? Cuando el vagón de metro acelera, pues el péndulo parece como que se queda atrás, ¿vale? Se levanta un poquito. Y precisamente lo que nos piden calcular es este ángulo que se levanta, ¿de acuerdo? Y después la tensión que hay en la cuerda durante este proceso. Para ello nos dicen que la aceleración, bueno, nos lo dicen pero os lo digo yo, la aceleración es constante, ¿de acuerdo? Y es de 2 metros por segundo al cuadrado. Y después también tenemos la masa del péndulo, que es de medio kilo. Vale, entonces lo primero que tenéis que hacer siempre en cualquier problema de dinámica es suscribiros. No, en serio. Suscribiros. Y cuando os hayáis suscrito, entonces lo que tenéis que hacer es un esquema de fuerzas. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Solo tenemos, como decía, un par de fuerzas, que en este caso son el peso, que ya sabéis que se puede calcular como M por G, y la tensión, ¿vale? La tensión de la cuerda. Una vez tenéis hecho el esquema de fuerzas, ¿vale? Que no es más que esto, que escribir todas las fuerzas en un dibujito. Bueno, también podríamos darle nombre al ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo alfa, que nos vendrá bien. Y una vez tenéis hecho esto, pues lo que tenéis que hacer, lo segundo que tenéis que hacer en todos los problemas de dinámica, es muy recomendable que establezcáis una referencia, ¿vale? Que pongáis ejes de coordenadas para saber cuando, digamos, la dirección X o la dirección Y, que es cada una, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la establecemos? Pues es arbitraria, la podéis poner como os dé la gana, ¿vale? Pero es bastante interesante que la pongáis de modo que el máximo de vectores posible queden encima de los ejes, ¿vale? Vectores tenemos 1, 2 y también tenéis que contar la aceleración, ¿de acuerdo? De hecho, si podéis poner la aceleración encima de un eje, pues casi que mejor. Entonces, vamos a establecer, como decía, la referencia, ¿vale? Yo voy a llamar a esto X, a esto Y, y fijaos lo que os decía. Me quedan dos vectores justo encima de los ejes, ¿vale? El vector peso me va a quedar encima del eje vertical y el vector aceleración me va a quedar encima del eje horizontal. Y esto es interesante porque entonces tendremos menos trabajo para descomponer, ¿de acuerdo? ¿Descomponer qué es eso? Ahora os lo explico. Descomponer quiere decir que cuando uno de los vectores no lo tenemos encima de uno de los ejes, ¿vale? Como pasa aquí con la tensión, lo que tenemos que hacer es calcular sus componentes, ¿vale? Calcular cuánto de este vector tensión hay en el eje X y cuánto hay en el eje Y, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que tirar un poquito de trigonometría. Entonces, sobre todo al principio, ¿vale? Ahora que estáis empezando, yo os recomiendo, este vector es el que tengo que descomponer, pues lo vamos a escribir aquí, ¿vale? Para descomponerlo claramente, que se vea perfecto. Y entonces, primero de todo, vamos a pensar si conocemos alguno de estos dos ángulos, porque sin conocer uno de esos dos ángulos no se puede descomponer, ¿vale? Si os fijáis, esta línea de aquí y esta son paralelas, ¿de acuerdo? Así que, si tiráis un poquito de lo que sabéis de geometría de la ESO, podéis recordar que este ángulo de aquí es exactamente el mismo que este ángulo de aquí. Por lo tanto, esto de aquí es alfa. Y ahora con esto ya podemos descomponer el vector sin ningún problema, ¿vale? Fijaos, os lo voy a poner más fácil todavía porque es el primer problema que hacemos. Si sacamos de aquí este triángulo, lo hago más grande para que se vea bien, ¿vale? Este triángulo es el mismo que aquí, ¿de acuerdo? Esto es alfa y esto de aquí sería el vector. Os lo pongo en el mismo color. Esto de aquí sería el vector tensión, ¿vale? Nosotros lo que queremos calcular son la componente X, es decir, este trocito, ¿vale? Este trocito de aquí, y la componente Y, es decir, este trocito de aquí. Fijaos que esos dos trocitos son este cateto y este cateto, ¿de acuerdo? Así que si sabéis calcular la longitud de los dos catetos teniendo un ángulo y teniendo el módulo, porque el módulo es lo que hemos llamado t, pues podéis conseguir calcular las componentes del vector, ¿vale? Este lado de aquí, que corresponde a esto, lo vamos a llamar t sub x, y este lado de aquí, que corresponde a esto,
lo vamos a llamar T sub I, ¿vale? La componente X y la componente Y del vector tensión. Tenemos que ir pasito a pasito, porque si no se nos complica mucho, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente cosa que podemos hacer. Es un problema de dinámica, y en la inmensa mayoría de los problemas de dinámica, quien manda es Newton, ¿de acuerdo? Así que lo que tenemos que hacer es plantear la segunda ley de Newton. Pues vamos a escribirla aquí. La segunda ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por su vector aceleración, ¿vale? Entonces, se trataría de sumar vectorialmente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la tensión y el peso, y esto sería igual a la masa por la aceleración. Pero trabajar con los vectores enteros es un poco palo, es complicado. Así que lo que vamos a hacer es, y para eso hemos hecho esto de aquí, es descomponer, ¿de acuerdo?, el vector tensión. Y trabajaremos en dos ejes. Vamos a plantear la segunda ley de Newton para el eje X y para el eje Y. Y esto lo vais a tener que hacer casi siempre, por eso os digo que es muy importante que establezcáis bien la referencia, ¿vale? Así que lo que vamos a poner aquí es la suma de todas las fuerzas en el eje X, y esto será igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Aquí estrictamente deberíamos poner la aceleración en X, pero como la aceleración ya sabemos que es en X y en Y no tendremos aceleración, pues aquí voy a poner A y abajo pondré 0, ¿de acuerdo? Aquí van a ir las fuerzas en el eje Y, y como os digo, aquí iría masa por la aceleración en Y, pero verdad que esto no se está moviendo arriba y abajo, ¿vale? No acelera hacia arriba y hacia abajo, por tanto la aceleración en Y va a ser 0, ¿vale? Esto es el planteamiento más básico, y ahora lo que tenemos que hacer es preocuparnos de saber cuánto es esto y cuánto es esto. Entonces, me las traigo aquí, ¿de acuerdo? Esto de la suma de fuerzas en X quiere decir todas las fuerzas que tengamos en X. Pues os venís aquí al dibujo y lo miráis. ¿Cuántas fuerzas tenemos en X? Pues la fuerza peso no está en X, ¿de acuerdo? Está toda puesta en el eje Y. La fuerza peso estaría aquí, ¿vale? Así que para X no nos importa el peso, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos en X en este problema es la componente X de la tensión. Pues ponéis aquí T sub X. Ahora veremos cómo la calculamos, T sub X. Pero de momento ponemos T sub X y no hay más, ¿vale? En este problema no tenemos más fuerzas en X. Pero ya está, ya las tenemos. Así que nuestra ecuación va a ser Tx igual a MA, ¿de acuerdo? Y ahora veremos cómo Tx podemos ponerla en función de este ángulo y del módulo de T. Vamos a poner la ecuación del eje Y. La suma de fuerzas en el eje Y, aquí sí que tenemos un par que son el peso que va hacia abajo, ¿vale? El peso, y la componente Y, esta TI, de la tensión, ¿de acuerdo? Fijaos que una va en un sentido y la otra va en el otro. Eso lo que va a hacer es que aquí le otorguemos un signo. La T sub I, ¿de acuerdo?, va hacia arriba, por tanto la vamos a poner en positivo. Y el peso va hacia abajo, por tanto lo vamos a poner en negativo. Muy bien, pues ya tenemos todas las fuerzas del eje Y puestas ahí, ¿de acuerdo? Ya tenemos la ecuación en Y igual a 0, ¿de acuerdo? Esto ya lo sabíamos de antes. Muy bien. Siguiente cosa que tenemos que hacer. Lo que os decía, poner la Tx y la Ti en función del ángulo y del módulo de la T, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Con trigonometría, ¿vale? Fijaos, si definimos, esto es un triángulo rectángulo, aquí tenemos un ángulo recto. Si definimos para este ángulo de aquí el seno y el coseno, vamos a hacerlo, voy a empezar por el coseno. El coseno de alfa, recordad que es cateto contiguo al ángulo dividido por la hipotenusa. El cateto contiguo es lo que hemos llamado T sub I. Sí. Y la hipotenusa es T, ¿de acuerdo? Pues ya está, ya lo tenemos. Si de aquí despejamos T sub I, pasamos la T aquí a multiplicar, tenemos que la T sub I es T por coseno de alfa. Vamos a hacer lo mismo con el seno. Seno de alfa es Tx partido por T, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el seno del alfa es el cateto opuesto, que es Tx, dividido por la hipotenusa,
que es t. Pues ahí lo tenéis. Y lo mismo, despejamos t sub x. ¿Vale? Si despejamos t sub x, pasamos esta t aquí y nos queda, por tanto, que t sub x es t por el seno de alfa. Muy bien, vamos avanzando. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir esta t sub y esta t sub x en las dos ecuaciones, ¿vale? Y así tendremos estas dos ecuaciones expresadas en función del módulo de t, que es lo que nos pide el problema calcular, y alfa, que es lo que nos pide el problema calcular. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a escribir las dos ecuaciones. Esta t sub x la cambio por t seno de alfa, porque sabemos que tx y t seno de alfa son lo mismo. Pues t seno de alfa será igual a la masa por la aceleración. Y la t sub i la cambiamos por t coseno de alfa. T coseno de alfa menos mg es igual a 0. Y ahora sí, ya tenemos las dos ecuaciones planteadas en función de los datos que nos da el problema, que son la masa y la aceleración, ¿vale? La masa, y, bueno, esta g la conocemos, ¿no? Y después, en función también de las dos cosas que nos pide el problema, las dos incógnitas, t y alfa, ¿vale? Entonces, ahora nos toca calcularlo. Ya tenemos las dos ecuaciones y podemos calcularlo. ¿Por dónde empezamos? ¿Si por la tensión o por la alfa? Bueno, podéis elegir, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es este sistema. Voy a dividir las dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo voy a resolver por reducción y así me quedaré sin la t, ¿de acuerdo? Quien lo quiera resolver por igualación o por sustitución también es válido, aunque la reducción aquí va muy bien, es muy rápida, ¿vale? Os voy a borrar esto y seguimos. Para hacer la reducción lo que vamos a hacer es dividir las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, me las voy a escribir aquí otra vez. T seno de alfa igual a ma. Y la segunda me la escribo pasando este término a la derecha, ¿de acuerdo? Por tanto me quedará t coseno de alfa igual a mg. T coseno de alfa igual a mg. Ya las tenemos ahí. Pues ahora lo que tenemos que hacer es dividir los miembros de la izquierda a los miembros de la derecha, ¿vale? Si dividís, lo que ocurre es que tenemos t seno de alfa partido por t coseno de alfa, y ahora veis que esto se arregla. Y aquí tenemos ma partido por mg. Y podemos simplificar cosas. Podemos tachar las t's, ¿vale? Vamos a tachar las m's también. Y una vez más, trigonometría, sabéis que seno entre coseno es la tangente. Pues aprovechemos eso. Tangente de alfa es igual a a partido por g. Ya casi tenemos la alfa, ¿de acuerdo? Cuando lo que tenemos es la incógnita dentro de la tangente, pues lo que tenéis que hacer es aplicar arcotangente, ¿de acuerdo? Si hacemos arcotangente y arcotangente, a la izquierda nos queda solo el ángulo y a la derecha tenemos arcotangente de a partido por g, ¿vale? Ponemos numeritos y ya está, ya tenemos la alfa. Entonces hemos quedado que la a son 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo aquí abajo. Arcotangente de, la hemos quedado que son 2 metros partido por segundo al cuadrado, y la g, bueno, podéis poner 9,8, yo acostumbro a poner 10 porque por redondear, ¿de acuerdo? Los que estéis acostumbrados a poner 9,8, pues lo ponéis aquí y ya está, ¿de acuerdo? Da lo mismo. Y si metéis esto en la calculadora, veréis que aproximadamente en grados os sale que esto es 11,3 grados. Ya tenemos la alfa, ¿vale? Ya hemos resuelto una de las cosas que nos pide el enunciado. Calcular el ángulo. Genial. Ya solo nos queda conseguir calcular el módulo de la tensión, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora que tenemos el ángulo, fijaos que en cualquiera de estas dos ecuaciones, si conocemos el ángulo, ya lo único que no conocemos es la tensión, precisamente. Así que elegís una de estas dos ecuaciones y sustituís todo y podréis despejar la t, ¿vale? Yo voy a elegir la primera, porque sí, no, porque me apetece. Entonces, vamos a poner aquí y vamos a despejar la t. Si despejamos la t, lo que sacamos es que tendremos, bueno, que la t es ma partido por el seno. Pues venga, ma partido por el seno, ¿vale?
Y fijaos que lo tenemos todo. La masa nos la ha enunciado, la aceleración nos la ha enunciado y la alfa la acabamos de calcular, ¿vale? Así que metéis este 11,3 aquí, calculadora, y os dirá cuánto da, ¿vale? Aproximadamente da 0,2. Me parece que da 0,197 o algo así, por tanto, pues 0,20, ¿vale? La masa son 500 gramos, pasado a sistema internacional es un medio, ¿vale? Es medio kilo. Y la aceleración hemos quedado que eran 2, pues fácil de calcular, ¿no? Este 2 con este 2 se marcha, ¿vale? Un medio por 2, la mitad de 2 es 1. Y después tenemos este 0,20, que esto, si os gusta calcularlo así a mano, pues el 0,20 es 1 partido por 5, ¿vale? Así que si hacéis el bocata, ¿no? Para la fracción de fracciones, veréis que esto se acaba quedando que son 5 newtons. El resultado es una tensión, pues chiquitita, 5 newtons, pero claro, es que tenemos una masa chiquitita y tenemos una aceleración chiquitita, por tanto, bueno, puede tener sentido, ¿de acuerdo? Que sean 5 newtons. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya echado una mano con la física, con la dinámica y bueno, os suscribís y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.